ya al momento de analizarlo como herramienta de presentación del conocimiento, lo que encontramos es que el estudiante muestra una discrepancia de esta emergencia como si fuera una propia reflexión. No mantiene una relación entre el texto fuente y el texto que lo produce. No hay una correlación entre el autor. Entonces, este segmento introductorio parece responder a la necesidad de justificar la motivación por la cual lo escribe, y solo elabora dimensiones de interés ordinario, y lo disciplinar ya no es retomar. Ya no vemos aquí más que algunos elementos prácticamente copiados. Bueno, antes que nada, buenos días, mi nombre es Ángel Centeno y vamos a continuar con la revisión de fragmentos de este texto, específicamente el correspondiente a la segunda sección, a la cual los autores titulan El frágil tejido de las costas. Nuevamente, como ya mencionó mi compañero Abraham, los elementos sombreados van a ser el núcleo de las constelaciones conceptuales, mientras que los elementos coloreados, las palabras o frases coloreadas, van a ser elementos periféricos que me van a ayudar o que le están ayudando al lector a formular, darle sentido a todo ese núcleo de la constelación. Obviamente, como podemos observar, el núcleo conceptual sería la formación de las lagunas costeras. ¿Y por qué la formación de las lagunas costeras? Porque es un elemento necesario y requerido para la posterior constitución y mantenimiento del ecosistema que le interesa a los autores reafirmar, o más bien reevaluar, que es el de los manglares. Lo que está haciendo en esta sección es dar cuenta de aquellos factores que van a conformar todo un sistema ecológico. Esto a partir de la teoría de sistemas. Entonces, más que nada, lo que está haciendo es converger todos estos elementos para ver las distintas correlaciones que se dan entre ellos. Cada componente del sistema tiene una razón de ser y da pie a que surja otro sistema. Entonces tenemos, por ejemplo aquí, en su largo camino a través del continente, los ríos arrastran. Ahí hay cuestiones causales que nosotros vamos a ver lexicalizadas en los verbos. Arrastran, acumulan, reconstruye y ordena, etc. Pero esta causalidad no es una causalidad como normalmente nosotros la conocemos, que es directa, sino más bien es una causalidad condicionada. ¿Y qué nos indica? ¿Cuáles son los elementos lingüísticos o los recursos lingüísticos que nos ayudan a identificar esta condicionalidad? Tenemos en su largo camino, a través de él, y también tenemos un hasta constituir largas barreras que separan el mar y la tierra. Eso es lo que están haciendo fundamentalmente los autores, todo esto con la intención de que este ecosistema de lagunas costeras va a ser vital para la definición que posteriormente va a dar de los manglares. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo referente a la perspectiva, a la apreciación que tienen los autores acerca de este pequeño segmento. En primer lugar, vamos a encontrar los elementos en azul, que son sistemas valorativos, pero en cuanto a la significatividad, que van a tener para esa comunidad ecológica. Nuevamente vemos que son adjetivos. Regularmente son los que nos sirven a nosotros para evaluar, apreciar una determinada situación, un fenómeno, etc. También tenemos los elementos en este color
fuchsia o rosa, que tienen que ver más bien con el sentido que está otorgándosele al fenómeno en cuanto a dos dimensiones específicamente: al tiempo, como lo podemos ver ahí literalmente, con el tiempo, y también a cierto espacio, en este caso con el adverbio constantemente. Y por último tenemos los elementos marcados en rojo, que tienen que ver con la significatividad para la propia disciplina. Ahí lo observamos claramente a través de muchos mecanismos geológicos. Ya nos estamos ubicando propiamente en lo que sería esa disciplina biológica o inclusive ecológica, y también el más común de ellos es precisamente la sedimentación. No me va a interesar ahorita hablar de todo, sino solamente me voy a estar enfocando en el más común. Y además es importante decir que todo esto tiene como objetivo cambiar la mirada. ¿Por qué? Porque en un principio el autor está yendo con el supuesto de que el lector cree en esta idea de dos mundos contrastantes. Entonces, a partir de estas secciones, lo que él está buscando es: momento, yo estoy dando el camino para decir que esa idea no es la que yo quiero que asimiles, sino más bien yo quiero que te quedes con la proposición de que puede haber una fusión. Entonces esto me está ayudando a mí a dar ese cambio de mirada. ¿Cómo? Mediante la enunciación de la historia evolutiva que da lugar a las lagunas costeras, que posteriormente va a ser el lugar donde van a estar los famosos manglares. La siguiente, por favor. Nuevamente, una vez que se hicieron las lecturas en voz alta, las lecturas colaborativas, vino el proceso de reescritura por parte de los estudiantes, y ellos produjeron el siguiente texto. ¿Cuáles serían las principales diferencias o asimetrías que podemos encontrar con el texto fuente? En primer lugar, no se da esta causalidad condicionada. ¿Por qué? Porque se van a estar omitiendo aquellos elementos que aparentemente, por estar entre comas, solamente sirven para rellenar el texto. ¿A qué me refiero con esto? Con estos al hasta y con el tiempo que veíamos en la diapositiva anterior no se encuentran, y pareciera que inmediatamente se da este proceso de sedimentación, y no es así como lo están planteando los autores en el segmento del texto fuente. Además, como ya lo acabé de mencionar, es meramente una secuencia de sucesos, como un relato, pero se deja de lado la concatenación de cada componente del sistema. Más bien parece una suma de elementos que están aislados, pero que no están convergiendo para conformar ese sistema ecológico. Y bueno, el estudiante asume una postura, más que nada, de observador, abandona esa mirada disciplinar que venían manejando los autores, y tal parece que este proceso va a existir en tanto el observador lo vea. Si el observador no lo ve, no está ahí, no lo constata, pareciera que esto no va a ser posible. Y lo podemos observar, valga la redundancia, por este elemento. Podemos encontrar una gran diversidad ecológica. Entonces, nuevamente, o sea, yo puedo encontrarlo, y ahí está una de las grandes diferencias. Se va desapegando de todo ese lenguaje más supuestamente objetivo, impersonal, y ya lo está asumiendo otra vez desde una postura cotidiana, ordinaria, por etiquetarle de alguna manera. Y
pues sería fundamentalmente lo que nosotros encontramos aquí. Y ya nada más para terminar, para finalizar, en lo que corresponde a la estructuración del aprendizaje, lo que hacen con el texto fuente es tomar los elementos lingüísticos, a todos estos párrafos, como instrumentos o como indicaciones para que el lector desarrolle imágenes mentales, modelos mentales de lo que sería este proceso. El alumno no llega a tal, porque solamente, vuelvo a repetir, es meramente un recuento, un desarrollo, pero no hace uso de estos elementos para esa creación de imágenes mentales. Se me olvidaba comentar que, bueno, lo que estamos presentando aquí en realidad es solo un ejemplo de todos los textos que tuvimos de los estudiantes. Hubo, como lo decía el maestro Gerardo, hubo muchos colaboradores en este proyecto y cada uno de ellos estuvo en distintas universidades obteniendo materiales, una variedad de materiales increíbles de cada lugar. Este es uno elegido al azar para poder presentar como un ejemplo aquí. Bueno, este es un tercer segmento que se titula, desde el texto base, un tercer segmento que se denomina Bosques en el Mar, donde aquí ya comienza otra estrategia desde el punto de vista de la presentación de los conceptos o ideas principales. Entonces aquí tenemos como punto de partida lo que es la caracterización. La caracterización de que la caracterización de lo que queremos estudiar, en este caso se refiere a estos arbolitos que existen en estas zonas, ¿no? Los mangos, ¿no? Aquí llamamos mangos. ¿Qué son? Entonces nosotros podemos ver en lo que son el texto marcado en color azul, prácticamente lo que es la caracterización ya focalizada en cada uno de estos elementos. ¿Qué son? Mangle rojo, mangle blanco, mangle negro, botoncillo, y posteriormente ¿qué sigue? Bueno, pues da todo un informe taxonómico de qué se trata todo eso. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Entonces empezamos a ver más texto marcado en rojo que se refiere a lo que se centra en lo disciplinar, y posteriormente en aquellas cosas que son significativas para lo que es este fenómeno. Ya una vez que se da el informe taxonómico, nosotros ya tenemos, por ejemplo, la frase marcada en fuchsia, es poseen extraordinarias morfologías en sus raíces que les permiten anclarse eficazmente en el lodo y sobrevivir sin oxígeno, por ejemplo. Pero esto ya es posterior a toda esta explicación que utiliza como estrategia el autor. Desde el punto de vista de lo que es la perspectiva, lo que es la apreciación del autor, como ustedes verán ya a la hora de marcarlo hay una serie de cambios en el texto, a pesar de que el texto es el mismo. Entonces nosotros encontramos aquí ya una serie de marcas como estas que están mostradas sombreadas, diferentes especies singulares y únicas, su similitud morfológica, pero muy diferentes a pesar de que es totalmente dispares, muestran adaptaciones convergentes. ¿Qué es lo que ocurre aquí? La perspectiva trata de introducirse en este sistema y entonces poder observar esto desde dentro del sistema. Es otra manera de presentar de estrategia de presentar el conocimiento. Ahora, ya como texto, en realidad lo que está haciendo aquí nuevamente es un informe taxonómico. Pretende evidenciar cómo es que hay una convergencia en estos mundos contrastantes. Ya aquí estamos en otro nivel que ya no es similar al de la introducción, en la introducción donde veíamos que incluso se utiliza esta metáfora, no esta metáfora, esta presentación de cuando nos sumergimos en el mar, estamos en un mundo diferente. Ya aquí ya estamos en una ubicación muchísimo más disciplinar. Y bueno,
curso no nada más es presentar una taxonomía, sino integrarla. Por eso es que finaliza, bueno, no finaliza, continúa el texto, pero comienza con esta idea de la competencia. Ahora, cuando vas a manos del estudiante, al menos en este caso en particular, el estudiante lo que hace es prácticamente una copia. Esto es de hecho, aquí ni siquiera lo presentamos porque no hay una presentación de lo redactado por el estudiante, porque es casi algo copiado. Realmente no hay una elaboración mayor y eso es algo que a nosotros nos indica algo importante en relación a lo que ya es la presentación de una taxonomía, de una clasificación, de una caracterización. El estudiante parece siempre tener la tendencia a copiar. No ocurrió en todos, es este ejemplo, pero por eso se puso en esta sección. Entonces, pasamos a ver la última sección del texto. Bueno, ya para la última sección del texto, pareciera que los autores se hubieran podido decidirse por solamente brindar este último segmento y omitir toda la información, pero precisamente como ya habíamos venido comentando, todo lo anterior sirve de base para, en última instancia, lograr lo que ya platicaba el maestro Gerardo, esa persuasión, persuadir a mi lector de que de cuidar, proteger ese tipo de ecosistemas. Lo que aquí hace es precisamente dar un cierre magnánimo, si queremos llamarle de alguna manera, maravilloso, precioso, que incluso podría ser a lo mejor el eslogan de un anuncio publicitario de unos 30 segundos y estarlo promoviendo a través de televisión o bien de radio. Lo primero que hace es empaquetar toda la información. ¿Cuál es la función? De un gigantesco filtro biológico. Después vuelve a acudir a la experiencia que nosotros tenemos y vincula la comparación. Los manglares son los riñones y el hígado. ¿Pero por qué? Tiene que ahondar un poquito más. Porque son sistemas capaces de limpiar la corriente de sus residuos y asegurar un aporte de agua limpia. Además, cierra así, en la vida de los manglares está también cifrada la vida de las costas mexicanas. Nuevamente, ¿por qué debemos proteger los manglares de México? Aquí está. Obviamente todo lo demás fue el soporte, la base para yo decirte o convencerte de hacerlo. La siguiente, por favor. Ahora bien, el estudiante, ¿qué fue lo que hizo? Nosotros rápidamente encontramos el texto elaborado por el estudiante y pudiéramos decir, efectivamente, hay una recuperación de la idea. Está intentando persuadir al lector. Hasta ahí pienso que todos estaríamos de acuerdo. ¿Cuál es la principal diferencia? Que introduce elementos de su experiencia, aquello que me es cotidiano, y además dice, bueno, si el autor lo que quiere es persuadir, quisiera que le está diciendo, pues yo voy a hacer, si me permiten un poco la analogía, lo voy a hacer todavía mejor. Y pecan un poco de amarillistas, porque al igual también sirve como protector contra tsunamis y huracanes. Sería maravilloso conservar los mangles y efectivamente pudiera evitar este tipo de catástrofes. Ya nada más le faltó el terremoto. Pues está prácticamente todo. Y bueno, sustento económico para las familias se remite a aspectos socioculturales o también socioecológicos, y así cerraríamos los análisis tanto de los textos fuentes como de los textos elaborados por los estudiantes, y ahora pasaremos a enunciar algunos aspectos que pueden fungir como conclusiones. Perdón por la rapidez con que hemos tenido que ir desarrollando estos aspectos, porque bueno, lo que nos interesa más bien es
brindarles esta idea de cómo planteamos la aproximación pedagógica, cuáles serían algunas de estas dimensiones a considerar. Y digamos, en primer lugar tendríamos que llamar la atención hacia estos dos aspectos que sobre los cuales hemos estado haciendo énfasis. Por un lado, partimos de que dentro de esto que estamos llamando el aprender, tendríamos que distinguir por un lado la parte sí de cuáles son las conceptualizaciones que se van a ir conformando dentro de la mente del estudiante, pero fundamentalmente queremos llamar la atención hacia una dimensión que hasta ahora me parece que ha quedado un poquito descuidada, que es, no basta con establecer qué aprenden, sino cómo lo ven, desde qué ángulo. Y me parece que ahí es donde hemos encontrado mayores deficiencias en los procesos de lectura, que se ven reflejados cuando ellos comentan o cuando ellos escriben ya lo que entendieron. Entonces, por eso es interesantísimo notar cómo hay segmentos de los textos fuente que, dada la estructuración sintáctica, y aquí quiero hacer énfasis en esto, es decir, no es nada más la parte léxica, lo que normalmente se ha trabajado para hablar de perspectiva, es decir, manejo de adjetivos, manejo de tipos de verbos, manejos de adverbios, pero fundamentalmente lo que nos llamó la atención fue el manejo de algunas estructuras sintácticas que abrían la posibilidad de una lectura a nivel normal y la otra a nivel de lo especializado. Entonces, por ejemplo, hubo un par de estructuras que fueron fundamentales. Una, la que presentó Abraham al principio, cuando nos decían cuando nos sumergimos, bla, 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 que en una primera lectura muy de superficie lo podríamos haber visto como, me está nada más contando una experiencia que invita a que yo me integre a ese proceso, pero que si lo vemos ya desde la perspectiva disciplinar, lo que nos está diciendo es, no está hablando de un caso particular, si bien es cierto, lo plantea en primera persona del plural y con un presente aparentemente digamos genérico, sino que lo que podríamos ver desde la perspectiva especializada como una estructura en la que me está planteando una hipótesis que ya está confirmada. Y lo interesante entonces es, ¿y cómo le hacemos notar eso al estudiante? ¿Para que no se vaya con la primera lectura? O lo otro que ya señalaba Ángel, en el sentido de cómo esa secuencia de procesos, que podría ser visto de manera, en una primera lectura, como un simple relato, contar cómo ocurre el suceso, que en realidad lo que nos estaba dando es el modelo de la construcción de esa dinámica de diferentes procesos que tienen que converger para que surja la posibilidad de que haya determinado sistema ecológico, es decir, una forma de causalidad que es distinta de la que normalmente vemos a partir de un por qué o en vista de qué o a razón de qué, etc. Entonces, es interesante y fue uno de los asuntos que más nos llamó la atención, el cómo resulta muy difícil destrabar al estudiante de su proceso de lectura normal, y que entonces el asunto es cómo podríamos empezar a plantear otras formas de apoyo para enfatizar este tipo de cosas. Digamos, eso va a quedar para otra presentación. Digamos, el asunto es básicamente el texto. En este texto en particular habría posibilidades de lecturas en distintas dimensiones. Y aquí lo interesante es, eso es lo que está motivando el que un lector no especializado, haga una lectura no especializada, mientras que un lector especializado lo haría. Entonces aquí el asunto es, vamos a tener que trabajar esto. Y bueno, entonces, digamos, un poco para hablar acerca de esto, ¿qué nos llevó, digamos, toda esta serie de experiencias, cómo nos lleva a repensar este asunto de lectura-escritura dentro de un proceso de aprendizaje? Y entonces, hablamos en primer lugar de esto, de cómo esta dinámica que se está proponiendo, lo que está planteando es, por un lado, enfatizar el asunto de que el aprendizaje lo vemos como este desarrollo de conocimientos previos, cómo se va a dar esa modificación, ajuste, recontextualización
incluso a veces modificación, incluso hasta cambio de manera de percibir determinada situación. Y entonces es lo que vamos a ir viendo, en cómo se va a ir guiando a través de la lectura ese proceso de desarrollo. Y nos interesa entonces empezar a ver el asunto de la organización textual en función de esto. ¿Cuáles son las posibilidades de desarrollo que abre a partir de la organización que proponen los autores del texto? Entonces, lo que hicimos fue un poco esto, el tratar de trabajar con el estudiante el asunto de que vaya cobrando conciencia de que leer no es nada más enfrentarse al texto, sino que en qué medida el texto coincide o difiere de lo que ya sé, y en esa misma medida, ¿qué tengo que hacer con el texto? ¿Voy a tomarlo nada más para confirmar lo que ya sabía? ¿O tengo que hacer un trabajo distinto cuando encuentro divergencias? Y ahí es donde empezamos a trabajar el proceso de cómo interpretar esos segmentos aparentemente convergentes, pero que en realidad están planteando divergencias cognitivas. Entonces, decía, lo que estamos planteando es sería esta idea de cómo ir haciendo o abriendo la posibilidad de descubrir que el texto tiene lecturas diferentes. ¿Cómo podemos hacerle cobrar conciencia al estudiante de que tendríamos que ir definiendo en un momento dado de esas lecturas cuál es la que me conviene, cuál es la pertinente de acuerdo con el contexto? Y que para eso nos estamos valiendo de esta cosa que nosotros estamos llamando una constelación conceptual, es decir, un conjunto de conceptos, de perspectivas que van girando en torno a un núcleo central, y que entonces la idea es ¿qué es lo que hace el estudiante? Curiosamente, lo que hemos notado es, como ya señalaba Ángel al final, es que las concepciones nucleares van a tender a copiarlas. No es nada, digamos, ilógico, en la medida en que, puesto que es el núcleo, es obvio, el estudiante todavía se concibe como yo no soy especialista, no tengo nada que decir al respecto. Pues en ese sentido es, de alguna forma, esperable. Pero lo que nosotros quisiéramos lograr es llevar al estudiante a incluso manipular esos elementos de concepción nuclear. En esta primera intervención no lo logramos, como se pudo observar, en función de que estos elementos nucleares fueron más bien copiados. Y donde se daban las modificaciones eran en los elementos conceptuales satelitales. ¿Sí? Es obvio, son elementos que por lo general van a tener una vinculación con experiencias más compatibles por lectores y por autores, y entonces no es nada raro que encontremos este tipo de cosas, pero donde también encontramos el asunto de lo que ya señalaba Ángel, de esta extrapolación y esta exageración de meter a los famosos tsunamis en un elemento que obviamente no está en el texto. Y luego lo que veíamos era lo que estamos proponiendo es pues esta idea, digamos que en este caso es una representación que pues, es obvio, en primer lugar es muy claro que mis capacidades para armar estas cosas son mínimas. Esto, de alguna forma intento hacer eso, es decir, lo que estamos proponiendo es que leer un texto es construir una red, eso que estamos llamándole una constelación conceptual, pero es que esa constelación conceptual se va a estar nutriendo de diferentes voces, de diferentes participantes. Por un lado, tendríamos que ver, es cierto, el estudiante en función de sus concepciones previas va a llegar al texto y va a recuperar los elementos que serían de su interés. Y eso es muy curioso de notar en los textos que estamos evaluando, porque lo que tendríamos que ver es que ahí empieza la divergencia entre el especialista y el no especialista. Para el estudiante el interés, como ya señalaba también Ángel al final, es más bien en la dimensión de lo sociocultural, en la parte más de lo compartible, no en la parte de lo especializado. Y entonces ahí empezamos a ver que hay un filtro que empieza a
armar una constelación en la mente del en la mente del lector, que obviamente va a diferir de la del texto fuente porque está muy cargada o muy sesgada por estas concepciones o estos intereses previos del estudiante. Pero también entonces lo que hemos intentado hacer es, a través del diálogo entre los participantes, entre los diferentes miembros del grupo, el que las maneras de interpretar el texto de los otros miembros de cada uno de los grupos pudieran estar incidiendo en el cuidado, no estás tomando elementos que también aparecen dentro del texto y que pudiera ser pertinente considerar. Entonces un poco aquí la idea es esto, es empezar a plantear cómo este proceso de configuración de una constelación conceptual pues tiene que llevar este tipo de trabajo. Por un lado, la integración de estas otras perspectivas, estos otros modos de leer, las consideraciones inducidas por los mediadores, por los profesores de los grupos, y fundamentalmente cómo también tendrían que estar presentes las concepciones, la serie de ideas que se derivan ya no solo del texto, sino de lo que estos miembros de esta comunidad pudieran saber acerca de ecología, acerca de teoría de sistemas, etc. Entonces la idea es eso, es que en primer lugar el estudiante vaya cobrando conciencia de que la lectura no es nada más el enfrentarse con las letras, sino que implica estar interactuando, estar colaborando, estar negociando perspectivas con todos estos otros individuos, son individuos, no son cosas abstractas o que pertenezcan a otro universo, y que entonces es en función de eso, de esa serie de combinaciones, que podremos estar generando unas modelizaciones nuevas, que llamamos la innovación, la configuración de una nueva constelación conceptual, y que obviamente entonces vendrán los procesos de primero evaluación para poder empezar a establecer la validez, la pertinencia de lo que se está configurando mentalmente. Y entonces, digamos, a través de esto, lo que estamos intentando hacer es modificar modos de hacer las cosas dentro de estos contextos de lectura y escritura. Nos interesa, decía desde un principio, romper con esta concepción de que la lectura es izquierda, izquierda, derecha y de arriba hacia abajo, la lectura lineal, y que empecemos a pensar bien a nivel de módulos. Y por eso nos pareció interesante la metáfora de la constelación para agrupar esto. En lugar de que sea una lectura que presuponga o parta de la premisa de que en el texto hay nada más una voz o una sola perspectiva, la de los autores, que empecemos a ver que dentro del mismo texto hay varias. O sea, por eso en este caso este texto era maravilloso, porque teníamos los autores, en tanto que gente que nos proporciona información, pero también gente que está tratando de modificar nuestros patrones de conducta, y en ese sentido más en otra dimensión. Entonces, son en ese sentido dos modos de percibir las situaciones distintas, que además obviamente van introduciendo diferentes perspectivas, es decir, tendríamos ya en la parte tercera, por ejemplo, elementos de disciplinas de la economía, la sociología, etc. Y que habría que ir, digamos, el estudiante del lector debería ir cobrando conciencia de eso, cuáles son esas diferentes miradas, cuáles conviene asumir, en qué orden las voy a combinar para lograr mi configuración o mi constelación conceptual. Y entonces pasar de una lectura nada más de los niveles explícitos, esos niveles primarios, y que nos vayamos a lo que ya nos planteaban Abraham y Ángel, esas sugerencias que hay dentro del texto. Es decir, todos esos recursos que de alguna manera nos van dando pautas para establecer esto es relevante para esto, pero no para esto otro,
y que entonces va a permitir organizar consideraciones conceptuales distintas. Luego, también nos interesa hacer el cambio de una lectura que va a llevar a establecer el yo me voy a posicionar de una manera frente al texto, a más bien yo voy a ir a posicionar frente a diferentes perspectivas de maneras distintas. Entonces, ya no hay una sola respuesta, una sola manera de entrar en interacción, sino son de diversas maneras en diferentes momentos del texto, y por eso nos pareció muy interesante trabajar por módulos el texto, sobre todo, insisto, para llevar al estudiante a darse cuenta de que el texto no es una unidad homogénea, que siempre varía, va a tener cambios muy fuertes que requiere procesamientos distintos. De tal forma que entonces el texto deja de verse como una unidad monogenérica y la empezamos a concebir más bien como multigenérica. Es decir, hay diferentes géneros, hay diferentes modos de interacción, requiere modos de interpretación distintos. Nos interesa también dejar la lectura que se centra sobre los conceptos, y que entonces nos va a llevar más bien a focalizar las relaciones entre los conceptos. Lo importante son las relaciones. Es decir, por eso los textos resultantes, si bien es cierto, conceptualmente pueden estar bien, a nivel de las relaciones es donde vienen los problemas. Y es ahí donde estamos viendo las discrepancias entre la lectura no especializada y la lectura especializada. Entonces, y esto tiene una serie de implicaciones muy fuertes para el proceso, en la medida en que vamos a dejar de privilegiar la escritura desde una perspectiva de construcción de relaciones lógicas entre las frases, es decir, el asunto de qué tan gramatical es, y que nos vayamos más bien a hablar de cuáles son las preferencias que está mostrando quien escribe, cuáles son los niveles de interés que está utilizando y proyectando a través de su escritura, y que nos lleva a establecer esta última parte de necesitamos pasar de un proceso de lectura y escritura autorregulado, es decir, nada más controlado a partir de lo que a mí me parece pertinente, lo que a mí me parece interesante, a una lectura y escritura heterorregulada. Leemos y escribimos también para otros, y eso es fundamental. Entonces, eso creo que cambia mucho el asunto de cómo se plantea la lectura y la escritura. Y ahora sí, en la última, bueno, nada más lo que me parece que habría que empezar a trabajar es esto, digamos, por un lado, vamos viendo cómo hay dimensiones en el proceso de trabajo de las diferentes maneras de abordar la situación presentada en el texto. Hay una primera situación, que es la que veíamos sobre todo en la parte inicial del texto, donde ya se señalaban el asunto de, y ahí se nos fueron varios acentos, claro, el asunto de las metáforas. Y esto es fundamental, es decir, es interesante ver cómo dentro de esta serie de procesos de organización de lo conceptual, la metaforización va a estar muy vinculada con momentos en los que la postura, la perspectiva a adoptar es la de un observador frente a una situación. Es decir, la metáfora lo que nos va a dar son modos de interpretación de esas situaciones, comportamientos o contextos que estemos trabajando, y donde entonces el aspecto de la apreciación o valoración va a estar centrándose en estas dimensiones. En otro momento, en cambio, vamos a estar centrándonos más bien en ¿de dónde proviene ese conocimiento? ¿Cuáles son las fuentes de ese conocimiento? La ecología, la sociología, o una idea de cómo voy a modificar los patrones de conducta. Entonces el escritor adopta la perspectiva o el rol de un interpretante de la situación. Y entonces en esos momentos la dimensión a trabajar son perspectivas, actitudes y posturas
de otros, no las de los autores. En otro nivel estaría ya el asunto mismo de cómo lo escribe. En algunos momentos es muy claro cómo los escritores adoptan esta perspectiva de monitores de su propia estructura. Y entonces nos van a dar indicaciones acerca de cuál es su nivel de posicionamiento, cuál es su nivel de vinculación con otras perspectivas o de vinculación incluso con otros textos. Cuando al final tenemos ya una otra dimensión que habría que considerar es y cómo integramos todas estas diferentes dimensiones en algo que vaya a tener una uniformidad que permita percibirla como una unidad. ¿Okay? Entonces, digamos, esta es la idea de cómo llegamos a partir de esta serie de experiencias, cómo llegamos a concebir este asunto de leer y escribir textos para aprender. Pues muchas gracias.